¿Qué tal, estudiantes? Como les había prometido, estoy haciendo esta presentación para que sepan o que conozcan una guía de cómo van a analizar de manera fácil un ensayo expositivo. Entonces, vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, o como ustedes sabrán, un ensayo, un análisis de un ensayo expositivo no es un resumen, no es solo recortar partes del ensayo y pegarlas una debajo de la otra. Al hacer un análisis se describe detalladamente los diferentes niveles del ensayo. El nivel pragmático, ya sea a nivel textual, a nivel estructural y a nivel verbal, y por último a nivel lingüístico. Entonces, vamos ahora a ver cómo se estructura ese análisis. Lo primero es que este análisis debe tener tres partes. Es decir, que cuando ustedes escriban el análisis del ensayo, no puede estar hecho en un solo párrafo, porque debe tener un párrafo de introducción, debe tener uno o varios párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. Es decir, que guiándonos de esta estructura, lo mínimo que debe tener un análisis son tres párrafos, uno de introducción, uno de desarrollo y uno de conclusión, pero bien puede tener dos de desarrollo o tres de desarrollo, ¿verdad? Entonces ahí aumentaría. ¿Qué debe poseer el párrafo de introducción? Aquí se describe quién escribió el ensayo, con qué propósito, a quién va dirigido y quién es el emisor y el receptor del ensayo. Eso debe tener el párrafo de introducción. El párrafo o los párrafos de desarrollo debe especificar el contenido global del texto, los temas que trata, los párrafos que tiene. Si el texto está dividido en partes, debe explicarse cuántas partes tiene, los tipos de conectores, si hay citas, comparaciones, los tipos de palabras, es decir, si tienen sustantivo, adjetivo, verbos, si los verbos están en pasado, en presente o en futuro, los tipos de oraciones, todo eso. Por eso es que coloco aquí puntos suspensivos para ver, para que sepan que puede abarcar más cosas de las que están ahí. Y por último, tenemos la conclusión, que es un pequeño párrafo en donde se hace una crítica sobre el ensayo. Cuando digo crítica, no me refiero a que decir que está bueno o está malo, sino a dar tu opinión personal sobre el ensayo. Ahora bien, ¿qué debe tener un párrafo de introducción? Vuelvo a mencionar el ejemplo que se dio en la plataforma del texto o del ensayo llamado Un origen común. En este caso fue un fragmento lo que se le presentó. Entonces el análisis se hace de la siguiente manera y yo quiero que presten total atención a esto que voy a explicar. Para escribir la introducción del análisis se hacen las siguientes preguntas. Y vamos a ver. ¿Quién escribió el ensayo? Si yo digo el ensayo Un origen común fue escrito por Juan Carlos Moreno Cabrera, ya estoy haciendo la respuesta a esa pregunta. ¿Con qué propósito se escribió este ensayo? El autor intenta transmitir al público, ahí me faltó una tilde, sobre la evolución lingüística. ¿A quién va dirigido? El texto va dirigido a un público que no es especializado, es decir, que cualquiera que lea el mensaje pueda comprenderlo. ¿Quién es el emisor y el receptor?
El emisor, es decir, quien transmite el mensaje, es el mismo autor del texto. Y el receptor, es decir, quien lo recibe, cualquiera que esté interesado en leerlo. Ahora bien, ¿qué yo debo hacer? De esta manera la introducción quedaría de la siguiente manera. Yo tomo todas las respuestas de las preguntas que se hizo y entonces la coloco en un párrafo, bien organizadas en un párrafo. Se observa, hasta aquí es la respuesta de la primera pregunta. Luego viene la respuesta de la segunda pregunta. Luego viene la respuesta de la tercera pregunta y luego la respuesta de la cuarta pregunta. Y ese párrafo entonces quedaría con 4 oraciones. Ahora bien, ¿cómo vamos a armar el desarrollo del análisis? El desarrollo puede tener varios párrafos. Entonces, aquí yo tengo varias preguntas. Recuerdan que había dicho anteriormente que el desarrollo debe especificar cuál es el contenido, de qué temas trata, los conectores, los tipos de palabras, si tiene verbos, si tiene adjetivos, los tipos de oraciones, todo eso lo vamos a poner aquí. Observen. Entonces yo tengo cuál es el tema del contenido global del texto, de qué temas trata. Yo lo puse junto. Del texto que ustedes tienen en la plataforma de ejemplo, entonces se sacó ahí. El tema del texto es la igualdad entre todas las lenguas existentes del mundo. El autor plantea que todas las lenguas tienen su complejidad gramatical, léxica o fonética y lo ejemplifica equiparando ciertas lenguas aborígenes australianas con lenguas europeas. Asimismo, se expone la idea de que todas las lenguas son distintas manifestaciones de un mismo código, es decir, que todas tienen un origen común. Entonces, ¿cuántos párrafos tiene? Yo ahí me voy a la parte, a otra parte del análisis. Primero yo especifico qué tipo de texto es. El ensayo, este tipo expositivo y consta de 3 párrafos, en los cuales, ahí yo no dejo el 3 párrafos y ya. Yo sigo explicando que en estos párrafos el autor escribe sus argumentos sobre que todas las lenguas tienen un origen común. Si ustedes desean, pueden también colocar cuántas oraciones tiene en total el texto. Ahora bien, ¿qué tipo de palabras, oraciones y conectores tiene? Por ejemplo, aquí respondemos de la siguiente manera. El ensayo tiene en su mayoría sustantivos. Entonces yo puse de ejemplo 2 palabras, 2 sustantivos. Aunque se observan algunos adjetivos, australianos, humanas, esos son los 2 ejemplos que puse. En cuanto a los verbos, que también son otro tipo de palabra, en cuanto a los verbos se observan tanto en tiempo presente como en tiempo pasado. Y observan aquí, o pueden observar, que pongo 2 ejemplos de verbos en tiempo presente y 2 ejemplos de verbos en tiempo pasado. Y hago la salvedad de que también existen formas impersonales con C. Eso ya ustedes lo vieron en cursos anteriores, lo que son los verbos impersonales. Pero hay varios tipos, entonces yo especifico que es con C. Se sabe, se deduce, se puede. En el caso de los conectores, aportan cohesión. Y aquí pongo ejemplo, ¿verdad? Si ustedes desean, pueden poner qué tipo de conectores tiene. Si tienen tipo de causa, si tienen conectores de contraste, de comparación, y así entonces usted agranda más el desarrollo. Finalmente yo pongo aquí que se observan oraciones coordinadas y subordinadas. En el ejemplo que se dio en la plataforma se escribió un ejemplo de una oración coordinada y un ejemplo de una oración subordinada. Usted lo puede hacer, escribir en paréntesis como se hizo aquí
escribir también ejemplos de cada tipo de oración. Creo que hasta ahora nos vamos entendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí se tomó todas las respuestas a las preguntas y se organizó. Ustedes ven, allí estaban todas separadas estas partes de los verbos, de los sustantivos, de los adjetivos, de los tipos de oraciones, y lo que se hizo fue que se formó un solo párrafo teniendo esos elementos. O sea que de las 3 preguntas se hizo 3 párrafos. La primera pregunta, la segunda pregunta y la tercera pregunta. Y ahí se armó. Ese desarrollo tiene 3 párrafos. Ahora, como se puede observar, viene la conclusión. Y la conclusión entonces es la opinión suya del ensayo que usted leyó. Y aquí, lo mismo que está en la plataforma, se dice finalmente, el texto nos informa acerca de un tema de la actualidad y de interés, y entonces se está dando su opinión sobre el ensayo como tal. ¿Qué es lo que se debe hacer después de eso? Lo último que resta es unir lo que usted puso en la introducción, lo que se puso en el desarrollo y lo que se puso en la conclusión. Veamos. Si observan, este primer párrafo que está aquí, voy a ponerlo todo primero. Este primer párrafo fue el que se escribió al principio en la introducción. El segundo, el tercero y el cuarto fueron los 3 que se formaron cuando estábamos respondiendo a la pregunta para armar el desarrollo. Y este último párrafo, entonces, es el que corresponde a la conclusión, a la opinión. Entonces, ¿qué observamos? Que ese análisis tiene 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Y eso es todo. Esa es la redacción del análisis del ensayo que se presentó, que está en la plataforma. Entonces, espero que esté claro, espero que puedan entender y que de esta manera usted pueda hacer con sus propias palabras, sin buscar en internet, porque no hay necesidad, usted hacer un análisis del ensayo expositivo que está presente en la plataforma. Yo voy a poner otro ejemplo, si ustedes más adelante, como un segundo ejemplo más adelante, si es que ustedes todavía no entienden con este video. Espero que quede todo claro y cualquier duda, pregunta o comentario, no duden en hacerla a través de los grupos de WhatsApp o a través de mi WhatsApp personal. Me despido y como dice el muñequito, bye bye.